El lenguaje químico es uno de los temas básicos de la química inorgánica. Se utiliza el lenguaje para poder describir los compuestos químicos, las reacciones que se dan entre ellos. Y en este caso, lo que es la comunidad científica vio necesario dotar un lenguaje. Un lenguaje que sea sencillo, cómodo y fácil de entender en todas partes del mundo. El organismo que está encargado de darle nombre a estos compuestos químicos que provienen de la unión de dos o más elementos químicos es la IUPAC. Y la IUPAC significa sus siglas, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Los compuestos químicos inorgánicos que vamos a estudiar se clasifican según la combinación de los elementos químicos. Cuando hablamos de óxido, el átomo central es el oxígeno. Es cuando nosotros combinamos lo que es el oxígeno que está en la tabla periódica con cualquier elemento metálico. Los que tienen los azules y los verdes, son los elementos metálicos. Entonces, cuando tenemos el oxígeno unido a los elementos metálicos, formamos un tipo de óxido llamado básico. Y cuando el oxígeno, en otros compuestos que forma el oxígeno, que se une con sus propios elementos no metálicos, que son los colores anaranjados, entonces se forman los elementos llamados óxidos ácidos, o mejor conocidos como los anhídridos. Otros compuestos químicos inorgánicos que son binarios, en este caso estamos hablando de los binarios, están los ácidos. Y el átomo central de los ácidos es el hidrógeno. El hidrógeno, en este caso, pudiéramos llamar mejor hidruros, que es la combinación tanto del hidrógeno con los elementos metálicos llamados hidruros metálicos. Y cuando el hidrógeno se une, bien sea con los halógenos, que son el flúor, el cloro, bromo, yodo, o también con los anfígenos sin tomar en cuenta el oxígeno, como es el azufre, el selenio y el telurio, que forman los hidruros no metálicos llamados mejor como ácidos hidrácidos, que son los ácidos binarios. Otro compuesto que vamos a hablar, ¿verdad?, inorgánicos, son las sales. Y las sales es cuando se combinan dos elementos, uno metálico, que es la parte positiva, todos los metales tienen base positiva, y los no metálicos, que son la parte negativa, o bien conocida como los aniones, que son los electrones negativos, y los cationes, que es la parte positiva. Ahora, una vez ya presentado, vamos a hablar en sí de los óxidos básicos. Como les dije ya, que el óxido básico es cuando unimos el oxígeno con su parte negativa, que es el anión, a un elemento metálico, ¿ok? Si se fijan, los elementos metálicos, para formularlo, o escribir su fórmula, tenemos que seguir, como se dice, unos lineamientos. En este caso se dice que cualquier compuesto que tú vayas a escribir, primero, lo que se debe de escribir es la parte positiva. En nuestro caso de los óxidos básicos, en la parte positiva son los elementos metálicos, porque todos los elementos metálicos que son estos, como les dije anteriormente, son positivos. Y luego se escribe la parte negativa, en este caso representada por el oxígeno, que está cargado negativamente, que es el más electronegativo. Entonces, una vez que tú vengas, escribes como lo vimos aquí en este ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí el metal, que es el potasio, y el oxígeno. Primero se escribe, vean acá, la parte positiva, que es el metal. Luego escribimos lo que es el oxígeno, que es el negativo. Se intercambian las valencias, en donde la valencia del oxígeno, ¿verdad?, se lo va a dar al metal, en este caso el potasio. Ve, la valencia del oxígeno es 2, y ¿quién lo tiene? El potasio. Y a su misma vez, el potasio, que su valencia es 1, porque el potasio es un elemento del grupo 1A, aquí lo tenemos, y la valencia tiene una sola valencia, se lo va a dar al oxígeno. Dense cuenta que está acá, como si fuera 1. Pero cualquier
Cuando un elemento tiene como subíndice 1, entonces se sobreentiende y no se coloca el número, sino se deja así. Entonces, así se escribe o se formula cualquier compuesto, en este caso el óxido básico. Vean este ejemplo que también tenemos el metal, que es el calcio, con su única valencia, que hace el grupo 2A, tiene una sola valencia que es 2, y el oxígeno. Se escribe primero el positivo, en este caso el metal, luego el oxígeno, intercambiamos valencia. La valencia del oxígeno se la doy al calcio, aquí está, mírenla, y la valencia del calcio la tiene el oxígeno. Cuando ustedes encuentren que los subíndices que tiene cada elemento es divisible entre 2, ¿por qué entre 2? Porque el número, la valencia única del oxígeno es 2, ¿ok? ¿Qué hacemos? Simplificamos, o sea, dividimos. El calcio se divide entre 2 porque y te da 1, y el oxígeno y te da 1, y queda de esta manera. Otro ejemplo que tenemos acá, en donde está el hierro, él tiene 2 valencias. La valencia del hierro es más 2 más 3, ¿ok? Aquí les coloqué con la mayor valencia, que es 3. ¿Qué se hace? Se escribe primero el positivo, luego el negativo, e intercambiamos la valencia. La valencia del oxígeno, ¿verdad? Se la da al hierro, aquí la está que es 2, y el hierro tiene valencia 3, se la da al oxígeno, y aquí lo ven, ¿ok? Formando entonces el compuesto. Fíjense que el 2 es divisible entre 2, pero el 3 no. Cuando tienes ese caso, se deja así, no se simplifica. Ahora ya hablamos cómo se formula, cómo se escribe, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la nomenclatura, cómo se nombra. La nomenclatura, en la definición de nomenclatura es cómo darle los nombres a los compuestos orgánicos bajo la norma del IUPAC, bajo ese reglamento. Tenemos la primera, que es la tradicional o la antigua, mejor conocida, ¿no? Ella, para entenderlo, yo les escribo aquí una fórmula, que esa es infalible. ¿Cuál es la fórmula? La tradicional, ¿verdad? Como es oxígeno, se comienza con la palabra genérica del oxígeno, es óxido, ¿ok? Luego se coloca según la valencia. Existen elementos metálicos, ¿verdad?, que tienen valencia 1, que tiene una sola valencia, en el caso son del grupo 1A y 2A, y elementos metálicos que tienen 2 hasta 3 valencias. En este caso, lo que tenemos en los metales transición, como puede ser el hierro, que tiene valencia más 2 más 3, el cobre, que tiene más 1 más 2. Entonces, esos son casos. En el primer caso, cuando tenemos una sola valencia, ¿verdad?, se comienza con la palabra óxido y se coloca D, ¿ok? Es como que estuvieras casado, óxido D. Luego el nombre de metal, tal y cual como aparece en tu tabla periódica. Vamos a ver unos ejemplos para que me entiendan mejor. Según la nomenclatura tradicional, entonces, comenzamos con la palabra óxido. Señores, vean, acá para nombrarlo, se comienza primero ahora por el negativo, para nombrarlo, y luego escribimos o nombramos el positivo. Es contrario a lo que pasamos cuando íbamos a formular, a escribir el nombre, escribirlo, a formularlo. Ahora lo vamos a nombrar. Entonces comenzamos con la parte negativa, que es el oxígeno, con la palabra genérica óxido, luego el metal. Como tiene una sola valencia, el litio tiene una sola valencia, entonces colocamos D. Y el nombre del litio. Si fuera potasio, sería entonces óxido de potasio, de rubidio, de cesio, porque tienen una sola valencia. Se coloca el nombre tal y cual. Aquí tenemos el calcio, que está en el grupo 2A, aquí lo está. Él tiene valencia 2, ¿verdad? Como lo vimos en la parte anterior, queda así porque se simplificó. Entonces sería, comenzamos con la palabra óxido, que proviene del oxígeno, ¿verdad? Y luego el metal, que sería de calcio. Hay otras bibliografías que dicen que cuando tienen una sola valencia, terminan en ico, es óxido cálcico. Por favor, yo estoy utilizando esta nomenclatura, ¿ok? Pero aquella tampoco está mala, aquella también se puede utilizar. Óxido de calcio. Así nos pasa con el potasio, ¿verdad? El potasio, como ya lo vimos anteriormente, comenzamos con óxido de potasio.
Ahora, en el caso que tengamos que tiene dos valencias, como es el caso que vemos acá, aquí tenemos una serie de casos, por ejemplo, el platino tiene dos valencias, más 2 más 4, el plomo tiene dos valencias, el estaño tiene dos valencias. Entonces, esos casos que tienen dos valencias, y en el caso del cromo, que es muy utilizado, que tiene 3 valencias, vamos a utilizar esta ecuación. Se comienza primero con el negativo, que es el oxígeno, con la palabra genérica óxido. Luego no se coloca D, sino la raíz del nombre del metal, ¿ok? Y por último, dependiendo si tiene dos valencias, entonces, si estamos trabajando con la menor valencia, es un oso, ¿verdad? Entonces se coloca la palabra genérica óxido, luego la raíz y después termina en oso. Y si trabajamos ese elemento metálico con la mayor valencia es ico, ¿ok? Para que me entiendan, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ok? En la tradicional es una de las nomenclaturas que yo digo que es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque tienes que saber muchos trucos. Por ejemplo, hay elementos metálicos que no tienen, o sea, que las raíces son muy diferentes a su nombre. Les coloqué aquí una lista para que ustedes la vean, que son los que se usan. Por ejemplo, el plomo, la raíz de plomo no es plom, ¿ok? Sino plum. Viene entonces de sus siglas, plum. Entonces, cuando el plomo tiene valencia, trabajamos con la valencia más pequeña, que es 2, ¿verdad? Se coloca la raíz y termina en oso, plumboso. Si trabaja con su mayor valencia, se coloca, ese es en el caso del metal, ¿verdad? Estamos hablando de la raíz del metal, plum, y le agrega ico como sufijo, sería plúmbico. Otro caso que tenemos también, que no es el hierro, no se dice hierroso ni hierrico, sino este es el símbolo Fe y su raíz es fer, doble R. Si trabaja con la menor valencia es ferroso, y si es con la mayor valencia que termina en ico, ico sería férrico. Otro elemento es el oro. El oro no se dice oroso ni órico, no señor. El prefijo es aur, ¿ok? Que sería mayor valencia auroso, con más 1 y más 3, áurico. Y el cobre no se dice cobroso ni cóbrico, sino cupro. Entonces, es la raíz. Si es mayor valencia es cuproso, y si es, la menor es cuproso, que es con valencia 1, y cobre más 2 en la mayor, sería ico, cúprico. Y si trabaja con cualquier otra de las que están allí, bien sea cobalto, plata, platino, níquel, ellos van a mantener su misma raíz. Por ejemplo, cobalto, fíjense, y este es el truquito, cobalto, la raíz de cobalto le vas a quitar la U, y es esta. Y le vas a colocar cobaltoso si trabaja con su menor valencia y cobáltico si trabaja con la mayor valencia. En el caso de níquel, como no termina en vocal, sino con una consonante, la L, níquel, no le vas a quitar la L, sino le vas a dejar la misma raíz del níquel y le vas a colocar oso si trabaja con su menor y con mayor, sería niqueloso o niquélico. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de cómo trabajamos. Ahí el caso del cromo, que tiene 3 valencias, ve que estamos trabajando con 2 valencias oso ico. Pero cuando tenemos 3 valencias, estamos hablando del metal, la raíz del metal, son 3 valencias, entonces tendrías ya no es solamente oso ico, sino para la valencia más chiquitica, en el caso del cromo que tiene 2, 3, 6, con la más pequeña, se coloca como prefijo hipo, luego viene la raíz, en este caso que es cromo, crom, le quitas la O, y en la O colocas el sufijo oso, sería hipocromoso. Si trabajas con la valencia del medio, que es más 3, ya no tienes un hipo, sino empiezas raíz, que va aquí, y oso cromoso, y si es la mayor, crómico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver
Ahora, los ejemplos. Estamos hablando de óxidos básicos según la tradicional. Aquí tenemos rápidamente el hierro. Se escribe primero el positivo, luego el negativo, intercambiamos valencia. El hierro trabaja con su mayor valencia. Cuando el hierro tiene con su mayor valencia, entonces como es un metal, un óxido metálico o básico, comienzas a nombrarlo con el negativo, que sería el oxígeno, con la palabra óxido, y luego con el metal. Pero como tiene dos valencias, el hierro, y está trabajando con la mayor valencia, entonces se coloca Fer, que es la raíz, no es hier, sino Fer, y la mayor es ico, como expliqué anteriormente. Óxido férrico. Si trabaja con la menor valencia, que es 2, miren, el oxígeno tiene valencia 2, el hierro 2, se la intercambia, ¿verdad? Y se simplifica, quedando un feo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto según la tradicional? Comenzamos con el negativo, que es óxido, ¿verdad? Del oxígeno, hierro, la raíz es fer, y como su valencia es menor, ferroso. Tenemos el caso de el plomo. El plomo tiene valencia 2,4. Si trabajamos con la mayor valencia, vemos que se simplifican, ambas son divisibles entre 2, simplificamos, aquí es un oxígeno, ¿ok? Y queda PbO2. Entonces, comenzamos con el negativo, luego tenemos el plomo, y no se dice plómico, sino plum, como le dije anteriormente, la raíz plum, y como trabaja con la mayor, plúmbico. Cuando el plomo trabaja con su menor valencia, hacemos lo mismo, ambas son simplificables, se simplificó, y comenzamos a nombrarlo óxido plumboso porque es menor valencia. Aquí tenemos el ejemplo con cromo, ¿verdad? Se escribe positivo, luego negativo, intercambiamos valencia. Cromo tiene valencia 2, 3, 6. Trabajamos con la del medio. Entonces, si trabajamos con la del medio, sería óxido. La del medio es la raíz y termina en oso, cromoso.